¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva actividad virtual de PRONAP. En este caso, estamos trabajando sobre el encuentro virtual de neumonología. Me presento, soy Ricardo Vicentino, uno de los coordinadores de esta actividad, junto con Adriana Peralta, compañera de la actividad. ¿Qué tal, Adriana? Hola, buen día. Soy Adriana Peralta de Rosario. Un gusto estar en esta charla. Tenemos el privilegio de poder compartir unos minutos con una de las especialistas que ha trabajado en pneumología, que ha escrito sobre cuándo pensar tuberculosis en nuestros pacientes pediátricos, la doctora Laura Lagruta. Muchas gracias, Laura, bienvenida a esta actividad. ¿Qué tal? Hola, bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme, por invitarme. Y bueno, obviamente muchas gracias a todos los que nos van a escuchar hoy este ratito de charla. Bueno, Adri, si querés empezamos con la actividad. Vamos a charlar un poco de Logan, nuestro paciente del caso clínico. Sí, bien, con respecto a Logan, que es un paciente aparentemente asmático, mal controlado. El antecedente de contacto con un abuelo tosedor crónico que convivía con el grupo familiar, con diagnóstico realmente desconocido y que se negaba a tomar medicación. ¿Cómo abordaríamos la posibilidad de una tuberculosis? Acá tenemos algo muy importante en la práctica diaria, es que hay algunas cosas que deben desencadenar la búsqueda de tuberculosis, ¿sí? Ahí siempre uno tiene que pensar, ¿cuándo voy a buscar tuberculosis? Yo puedo estar frente a una situación de riesgo, como ser un posible contacto, o síntomas que me tengan que hacer pensar en tuberculosis, ¿no es cierto? Y en el caso de Logan, surgió en la consulta este antecedente del abuelo tosedor crónico. Seguro, es obvio que no todos los tosedores tienen tuberculosis, pero sí nos tiene que hacer ir a pensar si estamos frente a un caso de tuberculosis, ¿no? Entonces, en la práctica diaria, digamos, ¿cómo hacemos? Obviamente que lo ideal sería que le podamos solicitar al médico que lo está atendiendo a este abuelo que nos mande un resumen, eh, y entonces tener la confirmación, pero a veces eso tarda o no consiguen los turnos. Y algo que a mí me sirve en la práctica diaria a veces es decirle, ¿le puedes pedir a la abuela que te mande una foto donde se vea el nombre de la medicación que estás usando? Porque eso rápidamente nos puede ir a decir si está o no en tratamiento por tuberculosis, ¿no? Pero supongamos que este abuelo confirmáramos que es un caso de tuberculosis, ya sea porque nos muestra que el abuelo está tomando isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, cosas que no usamos para algo que no sea tuberculosis. Entonces ahí también ya igualmente vamos a tener que ir profundizar un poquito más porque si bien la mayoría de las tuberculosis son sensibles, puedo estar frente a un caso de resistencia y ahí tengo que tener esta información porque luego, si yo le diagnostico tuberculosis a Logan o pienso en una infección de Logan y le tengo que hacer un tratamiento preventivo, esta información es valiosa. Así que vamos a tratar de ir a rescatarla, ¿cierto? Después creo que algo que surge frecuentemente en las consultas es, eh, no es conviviente. ¿Lo tengo que estudiar o no? Y ahí yo creo que es importante que hagamos hincapié en que no son solo los convivientes, sino también todos los contactos estrechos. Y cuando uno va a una ficha de tuberculosis y busca cuáles son los que se controlaron, suelen ser dos o tres nada más los que se convocó a estudiarse por contacto. Y la verdad es que los contactos de los pacientes son muchos más amplios, ¿sí?
Entonces, en el caso de Logan, yo creo que los abuelos, aunque no sean convivientes, si uno piensa que tiene tuberculosis o confirma la tuberculosis, es importante que se estudien todos estos familiares, ¿sí? Después, bueno, como decíamos, hay que confirmar si este abuelo tiene tuberculosis, pero ese sería el enfoque que tendríamos que tener con este abuelo, ¿no? Bien. Y con respecto al pedido entonces de estudios complementarios a Logan, Supongamos que yo tengo una fuerte sospecha, una confirmación de que este abuelo tiene una tuberculosis. ¿Cómo va a estudiar un contacto? Lo va a hacer con una radiografía y una PPD. Ahora, fíjense que digo primero radiografía, y eso no es al azar, porque la verdad es que la radiografía es lo que me va a hacer un parteaguas, digamos. Porque yo cuando hago estudio de contacto lo que busco es a ver si yo tengo una enfermedad. Es lo más urgente y lo que más tengo que evaluar, ¿no es cierto? Entonces la radiografía me ayuda a poder decidir si es una radiografía que tiene alguna alteración muy sospechosa de tuberculosis o tengo que ampliar los estudios para buscar tuberculosis o es una radiografía normal. En segundo lugar entraría la PPD o una prueba de infección. La PPD es una prueba que muchas veces se toma como diagnóstico. Y la PPD no es diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener en claro. La información que me da es, eh, esta persona respiró un bacilo de tuberculosis y su organismo hizo una respuesta inmunológica, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que una PPD negativa no me descarta una tuberculosis activa, pero tampoco me descarta infección. ¿Sí? Puedo tener diferentes elementos que me hagan que sea negativa. Entonces, es una ayuda más, pero yo veo que muchas veces se toma como lo primordial. O incluso en algunas oportunidades se hace el estudio de contacto solo con PPD. O si la PPD es negativa, el estudio de contacto se termina ahí. Y no, hay que darle el valor que tiene a la PPD. Por ahora es casi lo único que tenemos como prueba de infección, pero es nada más que eso, no es el estudio completo. Y aprovechar para decirles que cuando uno está haciendo este estudio de contacto, una primera PPD negativa puede ser la manifestación de que yo estoy en el periodo de ventana, es decir, que todavía no hice esta reacción inmunológica porque me contagié hace muy poquito. Entonces se debe repetir a los 2 o 3 meses. Bien, Suele pasar de que una PPD es negativa, listo, no lo veo nunca más. Y no, es importante. Y la justificación es este periodo de ventana en el que yo... Eso es con respecto a cómo usar la PPD, ¿sí? Darle el valor que le corresponde. La PPD es una prueba de infección cada vez más en la región y a veces en el público es prácticamente lo único que hay, en el sector público, ¿sí? Pero en el sector privado cada vez se accede más a las que le llamamos IGRAS. interferencia. Las IGRAS se llaman así por sus siglas en inglés y lo que evalúan es una respuesta de liberación de interferón gamma. Básicamente todas las que están disponibles actualmente en el mercado son unas pruebas de ELISA. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si bien tiene un pro, es decir, algo muy a favor de estas pruebas de ELISA, que son el hecho de que no tienen reacción cruzada con la BCG, y que es su principal beneficio, aunque en todos los textos aparece de que requiere de una sola visita. Es verdad que la extracción de sangre es una vez, pero igual la prueba no tenés el resultado en unas horitas ahí en el día. Estas pruebas, la mayoría tienen que incubarse 12, 20 horas y el resultado está en unos días y muchas veces hay que juntar
varias muestras. Entonces, efectivamente, la extracción de sangre es una vez, pero el resultado no está en el momento. Eso para eh, ponerlo en contexto, ¿no? Entre la teoría y la práctica, ¿no? Pero por otro lado, también son pruebas que son realmente muy costosas, que requieren de la extracción de sangre, ¿sí? A veces en niños pequeños no es tan fácil. Y yo digo esto porque muchas veces los que hablamos en estas webinares, estamos quizás en algún lugar de un tercer nivel de atención o con muchos más elementos a los cuales acudir. Pero muchas veces la enfermera no es pediátrica y entonces sacarle sangre a un niño pequeño puede ser una dificultad. Eh, y muchas veces también podemos tener, no es tan infalible la sigla, ¿sí? Hay algunas publicaciones con un 15% de resultados indeterminados, puede tener variaciones según el tiempo de incubación, el volumen, es decir, tiene su piripipí también, ¿sí? No es tan así, le saco sangre y tengo un resultado. Y lo otro es que cuando salieron las siglas había como una enorme expectativa, es como esto va a ser la salvación para el diagnóstico de infección y la verdad es que no fue tan así. Se están esperando como nuevas generaciones de estas siglas que sean más simples, menos costosas, con un resultado más rápido, pero por ahora es lo que hay. Y quizás comentarles solo unas palabritas de que ya están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud lo que se llaman los test cutáneos antigénicos, que son una mezcla de estas dos cosas. Se colocan y se miden como la PPD, pero tienen los mismos antígenos que las siglas, así que no tienen reacción cruzada con la BCG. Y entonces, si bien todavía no están accesibles en el mercado acá en la región de las Américas, bueno, para todos los pediatras que nos están escuchando, por ahí en unos años vayan a tener acceso y puede ser algo que lo tengamos. Eh, quizás aprovechar para comentarle estas interacciones que podemos tener entre la PPD y la BCG Bien. y decirles que es algo que si uno va a la literatura encuentra diferencias enormes de cuánto es la influencia de la BCG con respecto al resultado de la PPD, ¿no? Y a veces he tenido alumnos que me decían, bueno, pero ¿para qué hacemos PPD si estamos todos BCGizados en la Argentina, ¿no? Bueno, en realidad tengan en cuenta que acá hay muchos factores que también pueden influenciar esta reacción cruzada BCG-PPD. Y acá tenemos que tener no solo el tipo de PPD que se está usando, el tipo de BCG que se colocó, la cantidad de bacilos que había en esta BCG, bueno, todas esas cosas técnicas, también el tiempo transcurrido entre que se colocó la BCG y que yo le voy a hacer una PPD. Entonces, ahí puede haber diferencias en las bibliografías, donde vamos desde que nos dicen que mayores de 10 meses no tienen ninguna influencia, hasta otros que pueden llegar a encontrar cierta influencia incluso 10 años después. Entonces, es muy variable. Pero hay algo en la cual todos se han puesto de acuerdo y las mayorías de las guías se han puesto de acuerdo. Si yo tengo que leer un resultado de PPD en un contexto de factor de riesgo, como es un contacto estrecho, yo tengo que asumir que ese resultado es válido y le tengo que darle importancia. Es decir, ese resultado positivo en un contexto de factor de riesgo, como ser un contacto o un chico que tiene una radiografía compatible o síntomas compatibles, lo tengo que tomar como válido y no tengo que tomar en cuenta la BCG.
Perfecto, Laura, sí, Y porque esto, Laura, que estás planteando surgió en el foro como parte del estudio del chico que hace cuadros obstructivos recurrentes, se solicita la PPD. Entonces, es verlo en qué escenario ponemos una PPD positiva. No en un chico que tiene toda esta sospecha florida de factores de riesgo, solamente o asociarlo en el cuadro de que hace obstrucción bronquial recurrente, como hacía Logan. exacto, exacto. Y incluso un datito más, los estudios que se han hecho, por ejemplo, en poblaciones donde el 97% estaba BCGizado, los resultados positivos son 10%, 7%, y después ahí hay que ver quién estuvo en contacto y todo eso, pero realmente en la práctica diaria le hacemos PPD a todos los contactos, independientemente de la edad, y la mayoría, bueno, por suerte, porque no se infectaron, son negativos, así que eso hay que contextualizarlo. Y por ahí recalcar que las nuevas indicaciones del consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría, y lo mismo va a salir al ministerio, es que el punto de corte para el contacto reciente tiene que ser de 5 milímetros, ¿sí? No como estábamos acostumbrados que se usaba el punto de corte de Bien, 10 milímetros. bien, 5 milímetros en un contexto de factor de riesgo, donde antes estábamos acostumbrados a considerar solo el paciente HIV, pero en un contexto de contacto reciente tengo que tomar ese valor de 5 milímetros. perfecto. Personalmente me gustó cómo enfocaste en el módulo el análisis sistematizado en los pasos, como lo planteaste. Eh, Solamente recordar eso y primero el enfoque inicial de la anamnesis, el examen físico, los síntomas sugestivos de esta patología. Y en cuanto a eso, te hago una pregunta. ¿En qué considerás que nosotros los pediatras a veces demoramos nuestra sospecha o en qué situaciones por ahí dudamos del estudio de la tuberculosis en un paciente en la práctica diaria? ¿Cuáles son las consultas que te llegan, por así decir, tarde a vos por parte nuestra que demoramos en la sospecha? Yo creo que la principal falencia que tenemos en todo el país, y no solo en los pediatras, es que no se hace lo que se llama una búsqueda activa, ¿sí? Es decir, cuando hay un caso de tuberculosis, que generalmente se diagnostica en un adolescente o en un adulto, si nosotros hiciéramos una búsqueda activa, es decir, un buen estudio de contacto, estaríamos solucionando la mayoría de los problemas. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que enfocar siempre. El factor de riesgo epidemiológico del haber estado en contacto es importante. Una de las cosas que nosotros tenemos como consulta es el tipo de contacto, si es relevante o no, que es un poco lo que ya hablamos de no quedarse solo en el conviviente, ¿no? Pero, por otro lado, también es muy frecuente que como la tuberculosis tiene síntomas que no son patognomónicos de la tuberculosis, ¿sí? Entonces no se piensa. Y yo creo que hay que pensarlo cuando hay síntomas no solo respiratorios, sino ganglios periféricos, pero aunque menos frecuente, también tenemos tuberculosis intestinal, por ejemplo, pero pensarlo siempre que no hay la respuesta esperada, ¿sí? Por ejemplo, en el adolescente que el paciente venga con supuestas bronquitis donde pasó que le dieron amoxicilina, después le indicaron claritromicina, después terminó a veces hasta en levofloxacina y todavía nadie le pidió un esputo, ¿sí? O el adolescente que a veces lo que tiene
es mucho cansancio, mucha disminución de su actividad y todo es atribuido a otras cosas. Eh, Tiene astenias porque se acuesta tarde a la noche porque mira mucho el celular. Tiene inapetencias porque come comida chatarra y después no come en la mesa. Y adelgaza porque no come bien. No, todas esas son cosas que también nos tienen que ir a hacer eh, pensar que puedo estar frente a una tuberculosis, ¿sí? Y hay algo que por ahí es muy relevante, es si yo le voy a pedir una radiografía, la disociación clínico-radiológica. Es decir, si yo tengo una radiografía con mucha afectación y mi paciente viene bien, eh, si es chiquitito, salta para subirse a la camilla. Eh, el adolescente que te dijo que hasta ayer estuvo con todas sus actividades normales y le veo esa radiografía, pienso en tuberculosis, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de Logan, que tenía antecedentes de internaciones, que tenía, siempre yo lo tengo que pensar, alguien que tiene síntomas a repetición, pero ¿qué sería lo que me aleja en el caso de Logan de pensar en una tuberculosis? Bueno, una de las cosas es que los síntomas aumentan y bajan, ¿sí? Es decir, eh, Fluctúan. que yo fluctúan, ahí salió la palabra. Tengo mayor cantidad de síntomas, periodos sin síntomas y luego vuelvo a tener periodos con síntomas. Con respecto a la tos, como con respecto a cualquier otro síntoma también que pueda llegar a tener, ¿no? Entonces, ahí eso no es típico de la tuberculosis, aunque podríamos llegar a tener, pero en el transcurso de periodos más prolongados, ¿sí? No como lo que es lo típico del asmático, que tengo una crisis, estoy bárbaro, tengo una crisis, estoy bárbaro. Generalmente, si podemos llegar a tener fluctuaciones en la tuberculosis, nunca llegamos al estar bárbaro, ¿sí? Y lo otro que es algo relevante es que uno tiene que pensar que la tuberculosis se instala lentamente. Entonces, le da tiempo al organismo y sobre todo al pulmón de ir recuperándose un poquito, de ir tratando de encapsular este daño que se está haciendo. Entonces, lo que yo no suelo tener en un paciente con tuberculosis es, por ejemplo, requerimientos de oxígeno. Suele ser en estadios ya realmente con mucho compromiso pulmonar. El paciente con tuberculosis justamente, ¿no ves que tiene una radiografía horrible y no necesita oxígeno? Suplementario, digamos. Oxígeno necesitamos todos, ¿no es cierto? Pero no voy, esta va a estar saturando bien. Y eso también es algo que nos tiene que hacer pensar, de que muy probablemente si tengo síntomas muy agudos, que va a requerir oxígeno y probablemente estoy frente a otra causa, ¿no? Y justamente este pacientito Logan había tenido estos episodios de internaciones, después estuvo bien y después nuevas internaciones, siempre con el típico requerimiento de oxígeno de unos días. Ahora, si yo tengo un paciente que tuvo, por ejemplo, una neumonía aguda, que lo asumí como neumonía aguda de la comunidad, que mejoró y lo di de alta, lo que es importante es el control posterior. Que yo puedo pensar, bueno, mejoró realmente, del todo, digamos, y que no sea algo, una mejoría transitoria por una sobreinfección o a veces, suele pasar más en los más grandes, ¿sí? No, no tanto en los chicos, pero en adolescentes puede pasar que lo están medicando en lugar de la amoxicilina
con levofloxacina. Y la levofloxacina actúa sobre la tuberculosis. Entonces, ahí todas estas cosas pueden ser factores de confusión. Entonces, si yo tengo un cuadro agudo, lo más probable es que no sea lo característico de la tuberculosis, pero es importante completar los controles para asegurarme que realmente mejoro. Sí, casualmente Logan había tenido dos neumonías, que fue discutido esto en los foros, dos neumonías en un periodo menor a un año. O sea, Mm. tuvo una en un año y otro en otro, pero si uno la junta, los periodos de presentación una son poco menos de un año. Entonces, por ahí no pondríamos a charlar lo que es neumonía recurrente o de lenta resolución. De Eh, lentes. entonces, bueno, son temas que Ex- se hablan. ex- Exacto, y ahí lo que es importante es el control en el medio, porque cuando los pacientes por ahí se controlan, una neumonía en tal hospital, la otra en el hospital, nunca aparece en la radiografía de control que esté bien. eh, y el chico, además, muchas veces se acompaña de que no progresa adecuadamente de peso, y eso es algo muy relevante en nuestros pacientes pediátricos. Eh, entonces, ahí efectivamente hay que desencadenar la búsqueda, ¿no es cierto?, de la tuberculosis. Y después, bueno, quizás aprovechar un poquito para hablarles del tipo de cosas que uno tiene que ir en la radiografía, ir a buscar en la radiografía. No sé si les parece. Sí, dale, Lau, Sí, dale, sí. dale. Bueno, esto es un poquito lo que estábamos hablando de que eh, si bien nosotros para la práctica diaria lo habitual es que separemos en dos y digamos que estoy frente a infección o enfermedad. Para lo cotidiano es lo que a mí me sirve, ¿sí? Porque en la infección voy a hacer tal cosa, en la enfermedad voy a hacer tal otra. Pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que esto no es tan simple en realidad. Eh, no es que la tuberculosis pasa de la infección directamente a enfermedad. Puedo tener tiempos de latencia, puedo tener una latencia prolongada y en algún momento que el organismo ya no lo puede frenar más y aparecen los síntomas. Y quizás, como ustedes ven que estábamos hablando de la recurrencia de los síntomas, como ven en esta línea que sube y baja, que nos está mostrando de que quizás puede llegar a ser una enfermedad cíclica, pero nunca deja del todo de tener algo de síntomas, ¿sí? Nunca está del todo bien. Entonces eso es algo también a tener en cuenta. Y sobre todo también no limitarse a pensar en enfermedad solo cuando estoy frente a síntomas muy floridos, ¿sí? Eso se limita a la tuberculosis grave y tenemos que pensar que puedo tener una tuberculosis no grave o incluso una tuberculosis subclínica o asintomática, y eso lo tengo que tener en cuenta. Y ahora voy a volver, digamos, sobre el tema, pero cuando dijimos que uno de los elementos muy importantes para ir a buscar, ya sea enfermedad o descartar enfermedad porque tengo una radiografía normal, los elementos que yo voy a ir a buscar van a ser estos, pero tengan en cuenta que no hay ninguna imagen que sea solamente de tuberculosis, ¿sí? Puede compartir imágenes con muchas otras patologías. Pero si yo tengo ganglios linfáticos, ya sea periliares o paratraqueales, busquemos tuberculosis. Si tengo una opacificación alveolar, sobre todo, como decíamos, en un niño que no se ve agudamente enfermo, es decir, esta disociación clínico-radiológica, pensemos en tuberculosis. Un patrón miliar, obviamente, una cavitación, si bien puede haber otras cosas mucho menos frecuentes, pensemos siempre en tuberculosis, y un derrame pleural o también pericárdico menos frecuente, esto es más
el derrame pleural es más frecuente en el adolescente. eh, También tenemos que pensar que la causa puede ser una tuberculosis. Y si bien antiguamente se consideraba, hablábamos de tuberculosis primaria y extraprimaria, y decíamos que la primaria era la que aparecía en esos primeros 5 años y la extraprimaria era la típica del adulto con las cavernas. Si bien esto es lo más frecuente, porque como ustedes ven en este cuadro, lo que está en azul son las tuberculosis ganglionar o ganglionar intratorácica, que le llamábamos primaria. Eso es más frecuente en las edades más chicas, pero también la diseminación, la miliar o la meningia son más frecuentes en los más chicos. Y luego en el adolescente empieza a aparecer con mayor frecuencia las imágenes típicas del adulto, que serían las cavidades, las cavernas, sobre todo en los lóbulos superiores. Pero tengamos en cuenta de que esto va a depender mucho y más que todo de la inmunidad del paciente y no como se hablaba antes del tiempo que pasó entre la infección y la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿podemos tener un niño pequeño con cavidades? Sí, no es lo más frecuente, pero lo podemos tener. ¿Podemos tener un adolescente que tenga solo aumento de ganglios mediastinales? Sí, lo podemos tener. Perfecto. Y quizás eh, aportar esto que si bien no está desarrollado, digamos, en el capítulo, es una de las bibliografías que les sugería en el capítulo del PRONAP, que es el Atlas de la Unión, que se descarga gratuitamente de la web, donde también proponen un enfoque sistemático para evaluar la radiografía y ver si puedo pensar o no en una tuberculosis. Y ellos proponen ir a buscar 3 estructuras blancas, que son, bueno, los tejidos blandos, el mediastino y el corazón, 3 estructuras negras, que van a ser la vía aérea, pero también todo lo que me haga pensar en hiperinsuflación, y todo lo que tenga que ver, que esté en contacto con diafragma o pleura. Digamos, solo para mostrarle que hay muchos elementos con los cuales uno se puede ayudar con respecto a ir a buscar qué me hace pensar en la radiografía en tuberculosis, y porque creo que es una dificultad para el pediatra, ¿sí? Em, Acá solo mostrarles que en este mismo atlas, cuando ustedes van a ir a buscarlo, tienen el diagrama, tienen una imagen real de fotografía y después también la radiografía explicada, que es lo que hay que ir a buscar. Nos va a decir si esto es frecuente hallarlo, como por ejemplo una ganglionar intratorácica es muy común en población pediátrica, es muy específico, y también cómo lo clasificamos, en grave o no grave, porque eso me va a ayudar para el tratamiento, ¿sí? Y esto es de gran ayuda para nuestra práctica diaria, donde muchas veces la radiografía y el miedo a cómo poder interpretar una radiografía puede ser una limitante en el momento de que el pediatra diga, voy a ir a buscar tuberculosis o voy a ir a estudiar contactos de tuberculosis, ¿no? La idea entonces es que uno, cuando se encuentra frente a una situación de evaluar si el paciente que yo tengo enfrente, puede estar frente a un caso de tuberculosis o no, lo que tengo que hacer es tener un enfoque sistemático, estructurado, ¿sí? De cómo ir pensando el paciente. Entonces, yo primero lo que busco es si tiene algún hallazgo que sea sugestivo de tuberculosis. Y esto puede ser la clínica, porque tiene síntomas respiratorios u otros, o una imagen en la radiografía, o una anemia que no tiene un diagnóstico. Eh, pero después también tengo que ir a buscar lo que me puede decir de que me apoye el diagnóstico de tuberculosis para los síntomas o signos que yo estoy viendo en mi paciente. Y acá hay que buscar si hay algún antecedente de exposición, ir a hacer alguna prueba de infección, como dijimos, PPD, o algo más.
Obviamente que si yo le hago una prueba bacteriológica y encuentro al bacilo, bueno, con eso ya está. Pero supongamos que no lo tengo, también tengo que tener en cuenta los factores de riesgo. Porque, por ejemplo, un menor de 2 años tiene alto riesgo de pasar rápidamente de infección a enfermedad y enfermedad diseminada, y entonces tengo que, digamos, tomar menos tiempo y quizás con menos elementos voy a iniciar un tratamiento de tuberculosis, porque la inmadurez del sistema inmune que tiene. Y siempre reevaluar al paciente. Si yo, sobre todo si empecé un tratamiento empírico sin confirmación bacteriológica, si el paciente responde al tratamiento que le di, apoya mi diagnóstico de tuberculosis, y si no responde, tengo que seguir buscando elementos, o en el transcurso del tiempo, supongamos que yo dije no es tuberculosis y aparece algún elemento nuevo, se reevalúa para volver a empezarlo. Entonces, creo que si lo hacemos de esta manera, así en pasos, estructurado, puede llegar a ser más fácil para la práctica diaria, ¿no es cierto? Con respecto a la recolección de las muestras para aislar el bacilo, ¿cuáles serían las preferibles de acuerdo a los distintos grupos etarios? Bueno, yo creo que acá sería un buen momento cuando hablamos de muestras de poder englobar un poco todos estos conceptos de la tuberculosis, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que lo que me va a influenciar no solamente el rescate bacteriológico, que puede depender del tipo de muestras, y ahora lo vamos a ver, pero el poder tener una confirmación bacteriológica de tuberculosis va a depender de la carga bacilar, pero también esta carga bacilar va a influenciar el tipo de manifestación radiológica que yo tenga y el tipo de manifestación clínica que yo tenga, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, a la derecha de esta gráfica, con una alta carga bacilar, donde yo voy a tener ya una radiografía con mucho compromiso y un compromiso fácilmente atribuible a la tuberculosis, bueno, seguramente cualquier muestra y cualquier procedimiento que le haga con la muestra va a ser positivo, ¿sí? O más fácilmente positivo. En cambio, el objetivo en realidad es ir a buscar y encontrar la tuberculosis en estadios mucho más precoces, con menos radiografía, donde voy a necesitar métodos muy sensibles para ir a buscar y hallar el bacilo de la tuberculosis, si lo encuentro, y también muchas menos manifestaciones o incluso asintomática o subclínica, como son las denominaciones que se le dan. Entonces, ¿qué quiero decirles con este gráfico? Es que no tenemos que pensar en tuberculosis solo en una enfermedad grave, es decir, eh, una síndrome de impregnación, una radiografía terriblemente afectada eh, y, eh, y una vaciloscopía positiva, ¿sí? Tenemos que ir a pensar que en cada estadio las manifestaciones pueden ser muy diferentes y muy sutiles. Obvio que el objetivo siempre va a ser la confirmación bacteriológica. Entonces, ahí tengo que pensar la edad del niño para saber qué tipo de muestras le puedo ir a pedir. No, que tenga menos de 5, no va a tener la posibilidad de hacer una expectoración y entonces entregar una muestra de esputo. Y les diría que incluso 7, 8 puede llegar a ser difícil también. Depende también de la cantidad de expectoración que tenga, ¿no? Entonces, en estos niños más pequeños vamos a tener que ir a buscar otro tipo de muestras. Las que todos conocemos son las muestras del contenido gástrico, ¿sí? Ahora, el contenido gástrico es una muestra que es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Uno, si bien
se puede hacer un contenido gástrico en forma ambulatoria si el niño llegó en ayunas y lo acostamos un rato en la camilla y luego vamos a ir a buscar este contenido gástrico. Convengamos que en la práctica diaria, ese niño, ese contenido gástrico antes de que llegó al hospital, por ahí estuvo viajando 3 horas, lloró 2 horas, Claro. y muchas veces ese contenido gástrico ya no tiene más nada. Y encontrar una sala con aislamiento en un lugar pediátrico, y si estamos en época de bronquiolitis, más difícil todavía, es difícil, entonces tiene sus limitaciones, ¿sí? Quizás algo que eh, puede estar mejorando, sobre todo las dificultades de accesibilidad, son las nuevas muestras que están aprobadas ya para la población pediátrica, que son las muestras de materia fecal eh, procesadas en cartuchos de Quisper. Y esto, si bien no, la sensibilidad es algo menor que la del contenido gástrico, la sensibilidad, pero la accesibilidad puede llegar a ser mucho mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le puedo hacer esta prueba a muchos más niños, también puedo llegar a hacer diagnósticos, mucho más diagnósticos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso también. Y quizás también tener en cuenta que si esa muestra me da positiva, ya está, no necesito otra cosa. Es muy específica, ¿ok? Entonces es algo que tenemos que empezar a insistir para que los laboratorios de la Argentina lo puedan hacer, porque en otros lugares incluso de nuestros vecinos, ya lo están haciendo a la mayoría de los niños, ¿sí? Entonces, es un elemento más para poder utilizar. Y luego, si estamos pensando en tuberculosis extrapulmonar, el órgano que esté afectado, y nuevamente las muestras por endoscopía con un lavado bronquialveolar o un lavado bronquial, eso también tiene sus beneficios, no siempre tiene un enorme beneficio, es decir, mucho mayor que el contenido gástrico, y muchas veces el acceso es mucho más difícil. Tiene que ser especialistas pediátricos en un contexto donde también haya las especialidades pediátricas, y eso lo dificulta. Así que Bárbaro, creo Laura. que tenemos en cuenta eso. Quizás una última cosa, decirles que a diferencia de los adultos, que en un 80% de las veces van a tener un rescate bacteriológico con diferentes elementos, los niños pequeños y sobre todo los menores de 5 años, haciendo un muy buen diagnóstico, con a veces muchas pruebas de laboratorio, vamos a poder tener un rescate quizás en el tercio de nuestros pacientes pequeños. Entonces, no tenemos que agarrarnos solo del rescate bacteriológico para hacer un diagnóstico de tuberculosis. Perfecto. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, como decís Sí, en el módulo, es como un rompecabezas juntar piezas. juntar Eh, piezas. exactamente, ¿no? Bueno, no sé, Adri, si queda alguna una pregunta. O sea, evidentemente quedan un montón de dudas y que nos abriste un poco la cabeza con todas estas ideas que nos has dado, pero no sé si queda alguna última pregunta para ir cerrando. Y las bases del seguimiento por parte del pediatra general. Un seguimiento, bueno, va a depender de si yo pensé que mi paciente no tenía diagnóstico de tuberculosis, igualmente siempre se reevalúa a ver si hay un elemento nuevo, ¿sí? Si yo pienso de que requiere de un tratamiento preventivo, por ejemplo, porque estuvo en contacto y, por ejemplo, tiene menos de 5 años, así que ni siquiera voy a necesitar una PPD. Si tuvo un contacto y es menor de 5 años, le empiezo un tratamiento preventivo. Bueno, ahí los seguimientos suelen ser mensuales para evaluar
que no aparezcan síntomas y que no aparezcan efectos adversos a el tratamiento preventivo. Y si yo en mi paciente diagnostiqué una tuberculosis, ya sea bacteriológicamente confirmada o clínicamente diagnosticada, entonces el seguimiento generalmente también es mensual para evaluar respuesta al tratamiento y también valorar la posibilidad de efectos adversos. Y acá quizás recalcar que nosotros en población pediátrica tenemos la dificultad enorme del diagnóstico, a diferencia de los adultos, que es mucho más fácil. Pero tenemos una mayor facilidad para el tratamiento. Los adultos suelen tener más efectos adversos. En cambio, en población pediátrica estos son muchos menos frecuentes. Entonces, también es donde uno se anima mucho más a hacer tratamientos empíricos, es decir, clínicamente diagnosticados. Entonces, eso también nos tiene que sacar el miedo a iniciar un tratamiento si no tengo una confirmación bacteriológica, pero clínicamente lo estoy pensando. Perfecto. Bueno, Bueno, desde ya muchas gracias, Laura. Creo que vamos a seguir en contacto porque vamos a seguir teniendo muchas dudas. Pero bueno, por ahora cerramos este espacio. Bueno, desde ya gracias y hasta la próxima actividad. ¿Les parece? muchísimas gracias. Muchas gracias y sí, hasta pronto. Cualquier duda, nosotros siempre vamos a estar dispuestos acá para seguir charlando de este tema que nos apasiona. Y tan difícil, ¿no? Excelente.